Hola queridos amigos, ¿cómo están? Quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva serie que estamos iniciando, el Evangelio del Santuario. Quien les habla, Gustavo Contreras, se complace en iniciar estas exposiciones que tendremos de estudio de la Palabra de Dios dedicadas a conocer mejor el Santuario. Quiero decirles, amigos, que tenemos expectativas y es que este tema es tan fascinante, tan abarcante a la vez, tan necesario de conocer, que yo les quiero invitar a que podamos transitar juntos estudios de la Biblia que llevaremos en varias lecciones, con el propósito de que conozcamos sobre este tema que para algunos puede ser un tanto árido porque contiene símbolos, los actos que se hacían en la antigüedad entre los judíos, sacrificios de animales, por ejemplo, la construcción de todo el sistema del templo y los contenidos que ello traía. Y sin embargo, Dios lo reveló porque Él consideró que representaba el mejor conocimiento para conocer el plan de salvación. Y efectivamente lo es. Para ello, queridos amigos, queremos arrancar con estos primeros temas que tendremos. Buenas noticias en símbolos. El santuario representa ello, pero necesitamos conocer sus orígenes. Diríamos allí el incipiente comienzo del santuario a través de ritos, de símbolos que prefiguraban un plan grande de parte de Dios. ¿Qué mejor entonces que comenzar con lo que Jesús nos enseñó allí en Marcos capítulo 10? Para ello, amigos, nos vamos a valer de diapositivas que pondremos, vamos a comentarlas. Recuerden, queremos estudiar el santuario a fondo, pero mirarlo como realmente Dios quiere que se lo vea, que es un evangelio representado en símbolos, en figuras, de modo entonces que podamos estar confiados absolutamente que en el plan de Dios, Dios reveló algo fascinante que fue luego desconocido, olvidado durante siglos, hasta que reaparece en los últimos tiempos, y especialmente un movimiento que lo levanta adelante. Cuanto más se enseña del santuario, mejor conoceremos el amor de Dios, su plan para elevar a la raza humana. Vamos pues entonces a mirar estas diapositivas. Jesús creyó en el relato de la creación, ahí lo estamos mirando, y reveló la causa y consecuencias que destruyeron la armonía original, el pecado y la dureza de corazón. Esto es, nos iremos a mirar la historia de Adán y Eva y cómo el santuario, allí en verdad lo que vamos a observar es el origen del santuario. El santuario ya es un sistema sofisticado, podemos decirlo así, con muchos detalles y contenidos, pero el germen, vamos a mirar en qué consiste. Pero por lo pronto reparemos en esta expresión. Primero, que Jesús creyó en el relato de la creación. Lo dio por cierto, según el texto que vamos a leer. Además, revela la causa y consecuencias que finalmente producen la ruptura en los hogares, y es el pecado y la dureza de corazón. No solamente es en los hogares, sino también en la sociedad. ¿De qué manera? Pues miremos los textos bíblicos. Jesús respondiendo les dice a la pregunta que hicieron los fariseos. Quizás sería bueno, estamos mirando solamente unos pocos versículos, pero miremos el contexto original. Lo ponemos en pantalla. Esto es Marcos capítulo 10, los versículos 1, 2 y hasta el 3. Miramos ese contexto inicial para que apreciemos los versículos que leeremos a continuación y cómo Jesús valora lo que es el origen, la familia y especialmente lo que es el germen del santuario. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. En ese momento se acercan los fariseos y le preguntan para provocarlo, para que tentado él responda algo inadecuado. De hecho, mis amigos, la pregunta era un tanto difícil. Miremos. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Algunos dirán, no, por supuesto que no, el matrimonio es para siempre. Otros dirán, no, hay motivos que justifican la separación. Es un tema controversial, no se niega. Y sobre todo más porque estos judíos que ya conocían una respuesta favorable a ellos, aquella de Moisés en que permite el divorcio por un extraño texto que también vamos a mirar, entonces realmente era provocadora la pregunta. Y entonces versículo 3, Jesús responde,
Él respondió, ¿y qué dice la Biblia? Si ustedes me preguntan, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué mandó Moisés? Y entonces, en el versículo que viene, miremos la respuesta. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Siguiente versículo. Responde Jesús, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación las cosas son diferentes. Así que voy a invitar entonces a que veamos la versión de Mateo, la que vamos a mirar a continuación, allí en las imágenes. Lo mismo que hemos leído, pero en otro planteo, edificante por cierto. Jesús responde y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, y entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y entonces el texto que hemos leído de Marcos, lo miramos acá, visto de otra manera, lo mismo, pero mirado como lo enseña Mateo. Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. ¿Qué significa esto, queridos amigos? El principio, allí aparece el plan de Dios para la familia y para la raza humana. Como esto se fracturó, se dañó muy tristemente, esto es el pecado de Eva primeramente, que come la fruta prohibida, y Adán que la secunda, caen en falta, entonces allí Dios tiene que actuar. Y comienza entonces el proceso de revelación del plan de salvación, lo que llamaríamos el santuario en su germen. ¿Qué cosa es? Los sacrificios. Por eso el tema del título de hoy es Buenas nuevas en símbolos, en los tipos, en los ritos, en los sacrificios. Voy a invitarles, queridos amigos, a que vayamos a Génesis. Miremos con detalle esta porción, cómo Dios actúa en algo que Él había creado perfecto, a la pareja humana, había dado el mandamiento de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero no toquen el fruto prohibido, porque el día que lo toquen morirán. Escuchada la orden, obedecida, Adán y Eva pues se dedicaron allí en sus placeres, como cuenta del mismo Adán, Génesis capítulo 2, versículo 15, que se le dio para labrar el huerto y estaba allí en su trabajo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y entonces la orden a continuación. Fíjense que en la orden, queridos amigos, va a aparecer algo muy importante que también se relaciona con el santuario y el germen del santuario. Digamos allí la parte inicial, medular del santuario. La razón de ser del santuario, que es sacrificios que prefiguran la salvación. Sacrificios que Dios ordenó que se hagan, que enseñen como un libro de texto que hay una salvación para ellos que no la merecen. Dios, queridos amigos, a través del sistema de símbolos, ritos, sacrificios, yo dije el germen, el altar finalmente, que es el tema que hoy vamos a estudiar. El altar a lo largo de los siglos. Insisto, es el germen, allí, la razón de ser, la esencia del plan de salvación. O mejor, la esencia que revela un plan gestado en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Plan de salvación llamado pacto eterno, que ambos celebraron desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo reza? Vamos a mirar. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Había un acuerdo entre ellos, entre el Padre y el Hijo. En caso que el hombre cayera, Jesús saldría de garante. Finalmente el hombre cayó, nos arruinó la vida, si queremos decirlo así, estamos de acuerdo. Pero Dios, que ya estaba preparado,
Le arruinaron la creación, lo hermoso de la creación, pero no a él, porque ya traía un plan, como cuenta Primera de Pedro, capítulo 1, leamos pues, versículos 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por lo tanto, la caída de Adán y Eva ya había sido prevista desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba el arreglo entre el Padre y el Hijo de cómo obrar, cómo operar en caso de esta triste emergencia de la aparición del pecado. Así que este punto lo vamos a tomar muy en cuenta, porque el santuario y el germen del santuario, la esencia del santuario, que será el altar, allí donde opera la salvación de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Bien, pero antes, amigos, miremos en la acción de Lucifer y aún en la del hombre, la oposición absolutamente frontal contra la voluntad de Dios y el gran conflicto que se inicia por siglos. Y en medio de ello, el amor de Dios permanente, que a través del altar que Él les va a enseñar para que recuperen aquello que perdieron en el Edén, la inocencia, su pureza, la vida eterna. Oh, queridos amigos, este tema del santuario y su germen, el altar, los sacrificios, que comienza de a poco revelándose a los antiguos, antediluvianos, los patriarcas, los descendientes de los patriarcas, aún hasta en Moisés, antes de que sea revelado en forma clara desde el monte Sinaí en adelante, en un sistema sacrificial muy claro de parte de Dios, hasta antes de una revelación completa del santuario. Las generaciones anteriores, desde Adán hasta Moisés y antes del monte Sinaí, entendieron ellos, y es lo que queremos estudiar, que Dios nos ama, Dios nos quiere salvar de la ruina en la que hemos caído con motivo de Satanás. Para ello, entonces, les invito, queridos amigos, a que estudiemos en breves trazos la naturaleza de la rebelión, para que apreciemos también la naturaleza de la salvación. Como se dice comúnmente, no podemos apreciar el remedio, la salud, si no entendemos la enfermedad. Vamos pues entonces a mirar los textos del mandato de Dios. Leíamos Génesis 2:15, allí se nos da básicamente, a Adán se lo pone en acción, que él trabaje su huerta, su casa, mantenga su hogar, y la orden que Dios da. 2:16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mis queridos amigos, ustedes acaban de leer el texto. Ahora, si yo les preguntara, ¿me pueden repetir cuál fue la orden de Dios? ¿Cuál fue el primer mandato de Dios dado a Adán y Eva? Saben que como resorte respondemos, quiere el Señor que no respondamos mal. Pero solemos decir así, bueno, el primer mandato de Dios fue que no coman del árbol prohibido. ¿Sí o no? Saben, amigos, que cuando respondemos así, nos metemos en un brete del que nos cuesta salir. Estamos repitiendo la doctrina satánica. Esa respuesta es satánica. Fue Satanás el que habló de esa manera. Dios no dio esa orden. Si reparamos, en el texto nos dice: de todos los árboles del huerto tú puedes comer. Mira, Adán, tienes árboles por todos lados. Cómelos, disfrútalos. Van a apelar a tu sentido del gusto, tus papilas gustativas, tus ojos, una belleza que hay de plantas para comer, pero con una condición: este árbol que está acá no lo toques. Tienes 1.000.000 alrededor, este no lo toques, porque si lo tocas se terminó todo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Saben, amigos, la orden de Dios fue positiva.
De todos los árboles del huerto tú puedes comer. No fue negativa como Satanás lo presentó a Eva. Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 3, los primeros versículos. Comienza entonces Satanás a actuar para generar la rebelión que él ya traía del cielo, tema que también vamos a tocar, para que apreciemos el santuario. El santuario, por eso la serie pusimos el título, el Evangelio del Santuario. Las buenas noticias que vienen del santuario, del templo de Dios. Miremos pues entonces a Lucifer actuando frente a Eva. Génesis 3, los primeros versículos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dice a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Notamos la forma negativa de abordar el tema. Recuerden, Dios no habló así, habló en forma positiva. De todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, no que no puedan comer. ¿Saben? Esa versión satánica, hasta el día de hoy, muchos la sostienen. A veces los jóvenes, cuando dicen ellos, mira, yo no quiero ir a la iglesia, no me quiero meter en la religión, porque te prohíben. Tú no puedes ni fumar, ni tomar, ni andar con las mujeres, no puedes. Notan, esa es la versión satánica, el no, no, no. Aún nosotros, ya grandes, a veces decimos lo mismo. Los mandamientos de Dios, es que son negaciones, tú mira, no matarás, no robarás, etc. Cuando tenemos esta versión negativa, queridos amigos, no solamente Satanás ya ganó buena porción de la batalla frente a nosotros, es que si no miramos el amor de Dios y su evangelio, las buenas noticias que Él trae, déjenme decirle con respecto a los mandamientos, si son tan negativos como algunos suponen. Cuando Dios dio el decálogo a los judíos, a los israelitas, allí nomás en el mismo decálogo de los puros supuestos noes, porque no son todos noes, hay algunos, obviamente los hay, pero los mandamientos, queridos amigos, son habilitaciones que Dios da en tierra de libertad. ¿Qué significa? Los mandamientos no fueron dados en la esclavitud. Se los sacó de la esclavitud y ahora frente a la tierra libre, ustedes son libres para que sean felices. No roben, no mientan, etc. Mírenlo cómo lo presenta el mismo decálogo. Éxodo capítulo 20, versículo 1. El versículo 3 va a describir el primer mandamiento. El 2 es el preámbulo, la introducción del decálogo. Leamos pues entonces Éxodo 20, 1 en adelante. Dice allí, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Notan que aquí está diciendo que los sacó de la esclavitud a tierra de libertad. Y habiéndolos sacado a la libertad, ahora sí les puede decir, no hagan esto, no hagan lo otro y lo demás, los demás mandamientos. ¿Notamos entonces? Así que debemos pensar que el mandamiento de Dios fue dado para gente libre, que están en libertad y deben retener la libertad. Así pasó con Adán. En cambio nosotros, que estamos muy hundidos en pecado, no lo podremos cumplir. La ley de Dios, en consecuencia, ya lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. La ley fue dada para el transgresor. Noten aquí, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Con ello estamos advirtiendo, queridos amigos, que la ley de Dios ha sido dada como un freno frente al avance del pecado, pero que cuando fue originalmente dada, fue dada a gente en libertad como Adán y Eva, que ellos puedan obedecer los mandamientos. Insistimos en tierra de libertad.
Pero aquí ahora, dije, Lucifer entra en escena, dando vuelta a argumentos de Dios, que finalmente cuando el hombre cae en la trampa, Adán y Eva, Dios revelará su amor tan grande mediante el santuario que va a ser la escuela donde veremos las lecciones, el aprendizaje, todo lo que hay que aprender. Pero hasta que ello aparezca, tenemos un germen que le precede, la institución de los altares. Vamos a leer a Satanás primeramente, allí en Génesis capítulo 3, dijimos versículo 1, él habló, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Eva, Génesis 3, 2, responde correctamente. Miremos el versículo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Así que ella no tiene la versión negativa que solemos tener nosotros. Ella entendió correctamente cómo Dios les habló. El texto dice que le habló a Adán, pero les habló a los dos. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y Satanás, al contradecir, queridos amigos, y queremos tratar este tema brevemente, para hablar de la naturaleza del gran conflicto entre Satanás y Dios, y es con respecto a los mandatos de Dios. Satanás, por naturaleza, lleva su contradicción, su rebelión contra los mandatos de Dios, por lo cual se arrastró la tercera parte de ángeles en el cielo con sus artimañas, sus argucias, y se llevó también a la raza humana con el mismo argumento. ¿Cuál argumento? Primero, contrariar a Dios. Dios dijo A, ok, yo digo B. Ok, pero ¿por qué dice B? Mira, por la razón de que en A Él está ocultando cosas que no quiere que sepamos y que en B, si ustedes oyen y hacen lo que les digo, soy yo la prueba. ¿La prueba de qué? Amigos, cuando la serpiente habló a Eva, pasó algo, que Eva fue vencida, fue conquistada. ¿Y qué fue? Se le apareció primeramente un animal, una serpiente, que si el texto de maldición dice que se debía arrastrar, uno se imagina que volaba. Un animal bello. Bien, este animal se posa en el árbol y arranca un fruto, lo come y comienza a hablar. Y Eva, que estaba cerca, quedó cautivada. Un animal que hable. Los animales no hablan. Solamente mi marido y yo hablamos. Y entonces la serpiente que dice, así que Dios les dijo que ustedes no coman de este árbol. ¿De veras que dijo así? No. Lo que él dijo es que de todo podemos comer, menos de este. Porque dijo que si lo hacemos, moriremos. Ustedes no van a morir. Mírenme a mí. Y Eva entendió que el animal, tomando el fruto, comiéndolo, por hacer esto, es decir, contrariar a Dios, podía hablar, a ella ¿qué le quedaba? Tal como la serpiente dijo, si ustedes comen, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal como Dios, ustedes no van a morir.